Estamos de nuevo con ustedes, seguimos en tiempo de consultorio de Bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Saludamos ahora a David Galán, analista de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Rocío? Un placer estar un martes más en el consultorio contestando dudas de los inversores y contando un poco cuál es mi visión del mercado. Bueno, vamos a empezar con esto último. Estamos en la segunda jornada hábil de este mes de junio. Estamos, por tanto, en el ecuador del ejercicio. Es un momento interesante para hacer balance de lo que hemos visto hasta ahora, en lo que llevamos de este 2025, en el que han pasado muchas cosas, en el que tenemos a muchos valores de la bolsa española ahora, quizás acaparando muchas miradas, mucha atención, y no solo de los grandes del IBEX 35, hay muchos que están llamando la atención del mercado continuo. ¿En qué se está fijando ahora mismo David Galán? Bueno, creo que no hay que hacer gran cosa en estos momentos. Es decir, si has hecho los deberes, pues tienes una cartera que está prácticamente toda invertida, toda o en su totalidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en una tendencia alcista clara en bolsas mundiales, especialmente en Europa. Como comentas, Europa está liderando las subidas, está fuerte, el IBEX especialmente, aunque hoy está consolidando un poquito. Parece incluso que está empezando a mejorar algo más Wall Street respecto a Europa. Hemos tenido 15 años de un dominio brutal de la bolsa americana respecto al resto del mundo, y este último año y medio pues ha cogido el testigo Europa y ahora está liderando, ¿no? Está muy fuerte con el IBEX, el DAX y el PESI portugués liderando, quizá ahora Portugal incluso más fuerte que España. Italia fue el primero quizá en pegar fuerte, y solo el K40 está mostrando un poquito de debilidad, ¿no? No hay grandes novedades en cuanto a los índices europeos. El IBEX consolidando cerca de máximos históricos con única resistencia en 14.370. Recordemos que desde 2008 la bolsa española ha subido casi un 100%. No es verdad que estemos lejos de máximos. Eso es el IBEX si no tenemos en cuenta los dividendos. Pero si hablamos de rentabilidad, obviamente hay que añadir dividendos y es casi un 100% desde los máximos de 2008. Tenemos un primer soporte en la media que pasa por 12.700 y los 11.589, que es el mínimo del 7 de abril, la sesión donde la bolsa, iba a decir europea, pero la bolsa mundial marcó el giro, empezó ahí las subidas. El DAX, como decía, también muy fuerte, con única resistencia en máximos, en los 24.300 y, bueno, 4.326 para ser exactos. Soporte en la media 21.700 y el mínimo anterior del 7 de abril 18.489, y Wall Street, como decía, pues más débil, un poquito más, ¿no? Al Dow se le atragantó esa resistencia horizontal que decíamos sobre 42.800. Si subiera esa zona un poco por encima de ese nivel, apuntaría a volver a máximos, que son los 45.073, y con un primer soporte de muy corto plazo, 41.354, luego 37.830 y 36.611. En cuanto al SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues lo tenemos muy fuerte, casi en máximos de toda la historia. De hecho, con dividendos está muy cerca de máximos históricos. Y en cambio, pues el sentimiento es muy distinto, ¿no? De hecho, titulo esta sesión en nuestro canal YouTube como no se lo creen, porque hay muchos inversores que no se están creyendo las subidas. Pero claro, yo siempre digo lo mismo, esto no va de creer o no creer. Esto va de seguir herramientas profesionales que te hagan ir sincronizado al mercado. La amplitud es buena, el mercado sube, las bolsas están en máximos o cerca de máximos, las medias en casi todos los índices están ascendentes. Es verdad que no todo es perfecto, casi nunca lo es, pero el mercado goza de salud. Después del aumento de volatilidad de marzo, volvió a caer el VIX con fuerza y de momento pues no hay grandes nubarrones en el horizonte. Vamos a ver si el S&P puede, con esos máximos de 6.147, tiene una pequeña resistencia intermedia en los máximos de mayo que está rompiendo, soporte en la media que pasa por 5.767, niveles FIBO de la subida 5.101 y 4.835, y la tecnología pues sigue fuerte, muy cerca ya de máximos históricos. Estamos en 21.600 y el máximo histórico es 22.222, que estamos ahora a un 3% de máximos, o ni eso. Y yo todavía noto un sentimiento de escepticismo, ¿no? Lo cual es bueno,
Eso es lo que puede permitir quizás en el futuro que sigamos subiendo, ¿no? Que haya ese escepticismo, que muchos inversores se pierdan la subida, que no se lo crean y que los agoreros sigan con su fiesta de que todo se hundía, ¿no? Y que todo se hunde y que viene el crack del 29. Y la mayoría de inversores todavía sigue ese contenido de muy baja calidad. Todavía siguen enganchados a que te lleven repitiendo 15 años que todo se va a hundir, ¿no? Y el Nasdaq, que ha pasado mientras nos están contando esos relatos, de 1.200 puntos que marcó en 2009 a 21.661 que está ahora mismo. Única resistencia máximos 22.222, soporte en la media, niveles FIBO de la subida 17.592 y 16.542 puntos. Y en cuanto al Russell 2000, quizá el índice más débil de Estados Unidos, quizá el que más vigilo ahora, ya que para contestar un poco la pregunta, ¿no? De que vigilo un poco más el Russell, porque es verdad que le está costando un poco más, porque tenemos una resistencia horizontal muy clara que si la supera, digamos, puede que haya permiso ya para ver aún más subidas, para un escenario de continuidad. La resistencia está entre la media descendente, que pasa cerca de 2.150, y los 2.120, que es la resistencia horizontal, y habría deterioro y podríamos pensar en una corrección si se activa un doble techo de muy corto plazo, pero para eso tendría que perder 1.981 puntos. Bueno, el mínimo del 23 de mayo. Lo digo porque estamos viendo un gráfico del mini Russell 2000 y si viéramos el del Russell o el del futuro grande del Russell, pues cambia un poco, pero es el mínimo del 23 de mayo. Y luego tendría como soporte clave 1.709 y 1.640 y de resistencias, además de la comentada, los 2.354 y los máximos históricos marcados a principios de este año, ¿no? En la zona de 2.520. Así que un poco ese sería el panorama general. Vamos con el panorama más concreto. Vamos a mirar a nombres por los que nos preguntan oyentes y lo primero que vamos a hacer esta tarde es escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos a través de WhatsApp en el 687-050-600. Buenas tardes, Capital Radio, Boris de Menorca. Mi pregunta para el analista es sobre el título de Acciona en la bolsa española, Tiquerana. Las tengo con un 10% de ganancias y quisiera que me la analizara, qué recorrido le ve, un posible objetivo y de qué nivel no la dejaría bajar. Un saludo y muchas gracias. Pues un análisis de Acciona. Bueno, yo creo que por algo fue el valor destacado del mes, que comenté en nuestro canal YouTube en la masterclass, la última no, la penúltima de hace 3 semanas con BVA Trader, y comentaba que estaba rompiendo o estaba a punto de romper. Yo creo que estaba justo en la resistencia cuando di el seminario y que había que vigilarla muy de cerca porque por encima de 132 rompía una resistencia horizontal y activaba un hombro cabezón muy invertido. Y bueno, pues no le ha ido mal, ¿no? Desde ese análisis, aquí podemos medir la distancia y proyectar, o sea que lo normal es que le quedara subida. Hablamos de objetivo en torno a 168 y pues, la verdad que parece que tiene ganas, ¿no? De ir a buscar esa estructura. Nada seguro en bolsa, ¿no? Pero lo más probable sería que vaya a buscar ese nivel. Yo no tendría mucha prisa, la verdad, por deshacer posiciones mientras no cumpla al menos la estructura o no haya una señal de giro, de cambio de tendencia. Ha mejorado el momentum porque era un valor rezagado. De hecho, cuando lo comenté dije que a mí me gusta más ir a los líderes, pero a veces hay valores rezagados o a veces incluso hay momentos donde el líder está lejísimos de soporte, que era el caso ese momento, y decían, me cuesta mucho encontrar compañías con buena ecuación rentabilidad-riesgo, ¿no? Y entonces destaqué Acciona. Soporte en la media ascendente pasa por 119 y mínimos relevantes anteriores 122,60, 103,20 o 95,53. Lo bueno de romper esta resistencia además es que se quedaba sin resistencias cercanas, ¿no? Tenía el camino un poquito libre. El siguiente nivel eran los 153 y luego ya estaría la zona del rango lateral rota a la baja, la parte alta que era 177 euros aproximadamente. Buen aspecto, ¿no? Aunque ahora se ha alejado ya bastante de soportes, pero tiene buen aspecto técnico. El Egnor es el siguiente valor al que vamos a mirar. Hay varios oyentes que nos preguntan por esta compañía. Por ejemplo, Juan, que nos dice, tengo el Egnor con ganancias del 45%, no sé si salir ya o cobrar dividendo y seguir acumulando en la bajada post-dividendo. ¿Qué haría si fuesen sus acciones en el Egnor con esas ganancias del 45%?
Yo normalmente lo que hago en situaciones como esta, y lo que estoy haciendo en situaciones como esta, incluso con muchas más ganancias que el 40%, es mantener hasta que no haya una señal de venta, ¿no? Tengo reglas de entrada, tengo reglas de salida, y si se dieran las condiciones para vender, pues tampoco te tiene que temblar el pulso, ¿no? Pero ganar no es una señal de venta. Es decir, no por estar ganando dinero, perder sí que deberíamos de poner quizá un límite, aunque se puede ganar con sistemas que no usen stops, pero es bueno tener alguna herramienta al menos de gestión de riesgo. Puede ser vía stop o puede ser vía rotación, es decir, podrías tener una cartera que cada 3 meses escoge los valores que tengan más momentum y cada 3 meses renuevas. Entonces no tienes el riesgo, digamos, diariamente cuantificado, pero eso es como los índices, que hacen gestión del riesgo. ¿Cómo hacen gestión de riesgo un índice? Y por eso es tan difícil batirlos. Pues cogen lo bueno que hay fuera y quitan lo malo de dentro. Lo que ha caído dentro, lo que es bajista. De hecho, a mí me hace bastante gracia, ¿no? Y es algo que no escucho nunca, pero yo lo voy a repetir otra vez. A mí me hace mucha gracia que esté tan denostado el análisis técnico y se diga que es imposible usar esa herramienta y tener éxito. Y después resulta, aunque bueno, Druckenmiller no piensa igual, pero luego resulta que los índices son muy difíciles de batir y se basan en momentum para largo. Es un momentum de largo plazo, pero es un momentum, es análisis técnico puro y duro. David, ¿qué dices? Capitalización bursátil. ¿Qué es la capitalización? Precio de la acción por el número de acciones. Precio de la acción, repito, precio de la acción por número de acciones. Y en eso se basa los índices a la hora de construirse. Porque lo que pierde capitalización bursátil se expulsa del índice y lo que está ganando capitalización fuera, hace poco entró Palantir, ¿no? Creo recordar. ¿Por qué entró Palantir en los índices? Pues por lo mucho que había subido, por el momentum que había tenido en el precio. Entonces, por eso es tan complicado, porque el momentum es una herramienta que funciona muy bien. De hecho, los índices lo hacen mejor que una acción random que escojamos al azar en Estados Unidos. De hecho, la esperanza matemática escogiendo una acción random no es ganar un 10% anual, ¿eh? Que creo que con eso también hay mucha gente muy, muy convencida. Pues habla, no, el mercado un 10, no, el mercado no, el S&P 500 o los índices a nivel global, índices de capitalización, donde hay un sesgo de supervivencia. Los que quebraron ya no están en el índice, ¿vale? Entonces, el ECNOR, valor fuerte, de momento, esto es lo ideal. O sea, obviamente sabemos que esto no va a seguir mucho tiempo así, vertical, y sabemos que en algún momento habrá caídas, pero no hay ningún síntoma ahora mismo en el precio de momento que indique que está dibujando un techo. Entonces, yo no aspiro a vender en máximos, creo que es imposible, al menos de manera recurrente no lo vas a poder hacer. Entonces, esperaría que haya alguna señal de cambio de tendencia. Es verdad que el timing ahora no es bueno en cuanto a que está lejísimos de soporte. La media pasa por 17 y está el precio en 25. Sí. Y luego el último apoyo en la media, que está más lejos aún, 15.08. Pero ya digo, de momento ninguna señal de cambio de tendencia y está en subida libre. Vamos a dar paso a un oyente que está al otro lado del teléfono, que es Alberto de León. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Yo quería preguntar por Thermo Fisher y por Ferrovial. Muchas gracias. Un saludo. ¿Los tiene en cartera los dos? ¿O es para incorporarse? No, Ferrovial sí, pero Thermo Fisher me estaba pensando una entrada, pues ahora, o no sé si es una buena entrada hoy, o esperar un poco más de caída si tuviera, pero vamos, yo creo que está bien. Sí, quería saber la opinión del analista, a ver qué tal le parece, la de Thermo Fisher. Muy bien. Ferrovial sí la tengo en cartera. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, pues por seguir el orden que él nos da, vamos a echar un vistazo al gráfico de Thermo Fisher en el mercado estadounidense. Estaba pensando en entrar este oyente, David. No sé cómo lo ve por técnico el valor. Bueno, es un título de cierta calidad. En mi opinión estaba caro, ¿no? Porque sí que no tenía malos números, pero no quizá para la subida que estaba metiendo, ¿no? En el rango 2011-2021 se multiplicó por 7-8 veces. Y siempre, esto también lo repito, es muy importante ver las cosas con perspectiva y ser pacientes, porque siempre, sea la subida lo vertical que sea, siempre acaba viniendo una corrección a niveles FIBO. Siempre. Entonces, bueno, pues aquí ya vemos que está corrigiendo entre el 38.2 y el 50 FIBO, una corrección dura porque la subida previa había sido muy grande y ahora mismo está en fase correctiva. Lo que sí que empiezan a aparecer algunos síntomas de intento de giro, ¿no? No hay ninguna divergencia activada,
pero se podría formar alguna divergencia. Entonces hay que estar atentos. Primero, habría un pequeño doble suelo si supera 407,75, solo si supera ese nivel. Luego habría un triple suelo si supera 515,40 y la cosa empezaría a coger calor o color, ¿no? Y luego estarían los 434,98, que si se superan tenemos la primera divergencia alcista en el valor. Y ya por último, si supera 561,61. Así que 4 resistencias a vigilar y superar, ya no digo las 4, pero cuantas más supere, más mejoría técnica habrá y más posibilidades de que esto sea un suelo que se está formando, ¿no? Así que vigilaría esos niveles. Obviamente sería muy negativo perder este intento ahora actual de suelo. Van 3 sesiones, incluida hoy, y está intentando frenar justo ahí la caída en la zona de 3,90. Entonces, bueno, intento de suelo todavía no confirmado, no hay que tener prisa, hay que ver si mejora, si el precio demuestra que algo está cambiando y mejorando, aunque obviamente va a tener muchas resistencias por el camino y viene de tener muy poco momentum. O sea, yo ya sabéis, se pueden tener algunos valores rezagados, de hecho hice alguna apuesta en algún valor rezagado que está saliendo bien, es decir, como la de Acciona, o cosas parecidas a esa, pero en general debemos de tener una cartera que esté llena de líderes, de valores que lideran las subidas, que están entre los mejores del sector, que son los que más suben, que cuando el mercado cae son los primeros que empiezan a subir. Eso lo ideal. Luego puedes tener una parte en valores que rezagados porque te salta algún stop en medio de una subida y quieres entrar con esa liquidez en algunos valores y los que son líderes ya están lejos de soporte. Sí, se puede hacer, ¿no? Quizá Thermo Fisher entraría dentro de esta última categoría. Yo vigilaría esos niveles. Y empresa que lo normal sería que no pierda el 61,8 y que luego intente seguir con las alzas, ¿no? Pero lleva una caída muy fuerte, drawdown del 41% ahora mismo y con muy mal momentum porque el mercado está casi en máximos y este valor está muy lejos de ellos. Ferrovial, otro caso muy diferente. Nos decía Alberto que lo tenía en cartera. Aquí es sentarse tranquilamente. Sí, bueno, aquí hay un pequeño deterioro que es después de 2 velas casi doji lápidas, es verdad que sin mucha sombra superior, pero bueno, velas que indican que está costando seguir con la subida, ¿no? Con sombra superior, de hecho son 3 las velas que nos aparecen ahí casi consecutivamente con sombra superior. Esto tampoco tenía por qué ser nada grave, pero después de tanta subida puede ser un aviso de falta de fuerza, de necesitar un poco de descanso. Dentro de que obviamente está en una gran tendencia alcista y de que cada vez que me preguntas por este sector, si me preguntan por cualquier compañía del sector, yo siempre comento que ACS y Ferrovial desde hace años son las que más me gustan, ¿no? Y bueno, se han doblado las dos o más que doblarse desde que repetimos cuando hablamos del sector, ¿no? Cuando hablamos de los destacados del sector. Que esto va en relación al anterior, de ir a los líderes, ¿no? Porque hay otros valores de este sector que no lo han hecho tan bien, ¿no? Acciona, por ejemplo, podría ser uno, aunque ahora está recuperando terreno, ¿no? Y se podría perfectamente tener en una cartera. Pero no cuando está débil, porque está más bajo y no ha subido y entonces está más barato, no. Tienes que esperar a que el precio te confirme que hay buen momentum y que la cosa mejora y que hay potencial de subida, ¿no? En Ferrovial ahora casi estamos en el otro lado, que a lo mejor puede tocar algún cierto descanso, pero es un valor fuerte alcista y no tendría por qué haberse terminado la subida de largo plazo, ¿no? Quizá aún pueda continuar. La resistencia es clara, es 47,04 y soportes, el primero es la media, pasa por 41 y luego estaría el mínimo el 7 de abril. Siempre el 7 de abril aparece como zona de soporte. Sí. Aquí serían los 36,10 euros. Vamos a escuchar a este otro oyente. Vamos a ver qué títulos son los que nos ponen sobre la mesa, David. Hola, buenas tardes. Soy César de Madrid. Mi mensaje es para el señor Galán. Me gustaría conocer su opinión acerca de 2 empresas del mercado americano. Una es Comfort System, con ticker FIX. Creo que tiene unos números espectaculares y aprovechando las caídas que tuvo ayer entré en ella. Y la otra sería la empresa Intuit. Intuit también creo que tiene buenos números y ha activado un segundo impulso alcista según mi manera de verlo. Saludos y muchas gracias. Bueno, pues 2 valores del mercado americano. Yo creo que nos da tiempo a echar un vistazo a ambos. Vamos a comenzar por Comfort Systems, en el que justo entró pues hace nada, ayer mismo.
Vale, bueno, títulos interesantes, ¿no? Ambos. Valores de calidad dentro de la bolsa americana. En el caso de Comfort System es un valor realmente potente. De hecho, hace año y medio, creo que fue, lo destacamos en nuestro centro de traders. O sea, valores que luego se popularizan, primero suelen pasar por nuestro centro de traders. Y bueno, pues lo ha hecho bien, ¿no? Desde entonces. Es verdad que tuvo una caída dura en primavera de este año, bueno, un poco como el resto del mercado, pero la caída terminó con una divergencia alcista. Divergencia alcista clara, especialmente en el MACD, y desde entonces ha mejorado mucho. Primero, al romper esta resistencia que vemos aquí, que serían los 381,16, y segundo, al romper la zona de la media. Para mí son los 2 puntos de mejora. No hay más puntos. David, dime otro punto de compra que acabe de que diera el valor. No, son ahí esos 2. Digo, usando análisis técnico, ¿no? Y ahora pues está en marcha el intentar cerrar el hueco de escape bajista que dejó en máximos. De esto también hemos hablado muchas veces aquí, que cuando en máximos se deja un hueco bajista grande con volumen es peligroso, suele venir un cierto descanso. Este es otro ejemplo. Sí. Este lo dejó en 542,96 y tiene resistencia en esos máximos, la zona de 550, pero fuera de eso no hay ningún obstáculo. Lo normal es que esté en búsqueda de esos máximos, incluso que los pueda acabar superando. Aunque, ya digo, el timing de entrada, ruptura del máximo anterior cuando empieza la tendencia alcista o confirmación al romper la zona de la media, ¿no? Eso desde el punto de vista técnico. Y en cuanto a Intuit, pues efectivamente, ¿no? Es un valor que está muy fuerte, efectivamente ha activado estructura por impulsos FIBO y además ha dejado un gap de escape alcista rompiendo máximos. Entonces, romper resistencia con un hueco de escape suele ser muy buena señal, muy buena noticia, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Como parte negativo, está un poco sobrecomprado ya, ¿no? RSI lo tenemos en 78 y eso porque baja ahora un poquito, o sea, habrá llegado a 80 seguro, ¿no? ¿Puede seguir subiendo? Sí. De hecho, las acciones con sobrecompra suben y las de sobreventa bajan. O sea, no es matemáticamente ganador comprar valores con RSI bajo. Y no es negativo comprar valores con RSI alto, pero normalmente si el RSI está muy sobrecomprado suele venir algún descanso, entonces o hay riesgo de una consolidación. Si la hubiera, pues casi sería ideal para buscar puntos de entrada óptimos, ¿no? Pero vamos, que tiene muy buen aspecto y lo más probable es la continuidad de las subidas. Tiene objetivos alcistas activados, incluso me sale por ahí uno hacia más de $1.000, así que qué buen aspecto en Intuit. De hecho, también es otro valor que hemos analizado en nuestro centro de traders. Soporte en la media, además, pasa por 6,25 y luego un poco lejos, el mínimo anterior, otra vez 7 de abril, desde donde empezó el giro y la subida, $531,70. Creo que nos da tiempo de echarle un vistazo a Tubacex. Vamos a terminar en el mercado español con esta compañía por la que nos pregunta uno de nuestros seguidores, Ignacio de Madrid en concreto, y está pensando en comprar Tubacex. Bueno, está en tendencia alcista. Viene en tendencia alcista desde hace unos 5 años, más o menos, que empezó la tendencia, y esto no son opiniones, es mirar el gráfico, ver dónde empiezan los mínimos y máximos crecientes. Es decir, va bastante avanzado, puede seguir subiendo perfectamente, porque no hay que poner puertas al campo, pero aquí es muy importante destacar que es un valor muy cíclico y que pronto, no sé si este año, dentro de 1 o dentro de 2, vendrá la típica caída del 80%, que es lo que se puede ver viendo un histórico, ¿no? Entonces hay que saber dónde se invierte. Lo que no puede ser, no, yo hago buy and hold en Tubacex, porque ahí luego vienen los lamentos, ¿no? Dicho esto, resistencia en los 4,18, resistencia horizontal, ya digo, no tiene por qué ser un techo de mercado, lo sería si pierde el mínimo entre máximos, que es 2,86. Si pierde ese nivel, mucho cuidado. Y soporte intermedio en la media 200 ascendente, que pasa por 3,50, y en el último apoyo en la media, que fue 3,38. Mientras no pierda la media los 3,38, el escenario de continuidad es el más probable, pero con esa advertencia de que estamos ante un valor especialmente cíclico, ¿no? Y que ahí a la vuelta de la esquina pues vendrán caídas del 70, 60, 80%. Pues nos quedamos con esa advertencia y con esos niveles en Tubacex. David Galán, analista de Bolsa General, como siempre un placer. Hablamos el próximo martes. Gracias, muy buenas tardes. Un placer y desear como siempre a los oyentes muy buenas inversiones. Tardes de Radio y Economía.